Entonces, esta plática es culpa de Komodo. Quiero que quede claro, ¿no? Pues bien, vamos a hablar de programación reactiva. Personalmente, yo ya he hablado de la programación reactiva, ¿no? Y cómo es que conceptualmente lo entiendo, ¿no? Pero cómo es que yo, por ejemplo, soy incapaz de escribir código siguiendo el paradigma reactivo, ¿no? Entonces, el stream de hoy es como yo intentando explicarme a mí mismo cómo funciona la programación reactiva más que explicarle a ustedes cómo funciona, ¿no? Y la programación reactiva no es nada más que enfocarse en cómo se produce y se propagan los datos, ¿no? Al final del día, el punto es el punto de la programación reactiva no es nada más que tomar un concepto que son los streams de datos y crear abstracciones encima, ¿no? Entonces, unos streams de datos podríamos decirse que es una línea en el tiempo, ¿no? En este caso, esta flechita se lee de izquierda a derecha, ¿no? Y lo que está más a la derecha quiere decir que ocurrió después de lo que está a la izquierda, ¿no? Y lo que está más a la izquierda quiere decir que ocurrió antes que lo que está a la derecha, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo ocurren una serie de valores, o se producen una serie de valores, ¿no? Se produce el 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, and so on, and so on, hasta llegar al 9, ¿no? Y esta flecha indica la dirección del tiempo, pero esta línea en vertical indica el fin de este stream de datos. Hay streams de datos que pueden correr de forma infinita, es decir, que sigan produciendo números de forma infinita. Y hay streams que simplemente producen una serie finita de valores y se acaban, ¿no? Entonces lo representamos con esta parte de aquí, ¿no? Entonces la programación reactiva no es nada más que abstracciones encima de este concepto de streams de datos, ¿no? Y existen dos bibliotecas súper famosas, ¿no? De programación reactiva. El primero es Bacon.js. Bacon.js, ¿qué no como todo? Bacon.js chambea con jQuery. Entonces, digo, yo no soy fan de jQuery, dejé de usar jQuery mucho tiempo, ¿no? Pero al final del día, pues sigue estas abstracciones y este modelo mental, ¿no? Bacon.js es relativamente sencillo, digo relativamente sencillo porque si vamos a los docs de la API, vemos que tienen muchísimos conceptos, ¿no? Entonces, el siguiente es RxJS o la serie de utilerías de Rx. Rx de hecho surgió para C#, lo creó uno de los ingenieros que trabajaba para Microsoft y después portaron esta serie de utilerías a todos los lenguajes habidos y por haber, ¿no? Existe Rx para Java, C#, Python, Ruby, JS, ¿no? Y dentro de la comunidad de JavaScript, esta es como la biblioteca más usada. Entonces vamos a trabajar con RxJS 6, que es la versión que a mí más me gusta, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito de trampa, ¿no? Voy a copiar y pegar lo que ya tenía aquí, ¿no? Y pues, como ya había dicho, ¿no? La programación reactiva no es nada más que una abstracción encima que se encarga de la propagación y la producción de valores, ¿no? Una abstracción encima de los streams de datos, ¿no? Y RxJS trae consigo 6 conceptos, o 6 elementos, o 6, se me fue el término, ¿no? Primitivos con los cuales trabajar, ¿no? El observable, que es básicamente una colección de valores futuros. Los observables pueden producir estos valores de forma asíncrona, ¿no? O pueden producirlos de golpe, ¿no? Entonces, nuestro observable es nuestro, no nativo, pero se me fue el nombre. Nuestro building block, nuestra abstracción que vamos a utilizar encima de los streams de datos. Después tenemos el observer. El observer no es nada más que una serie de callbacks, ¿no? Una serie de funciones que se suscriben a el observable, ¿no?
y lo que hacen es escuchar los valores que produce el observable. Tenemos una suscripción que representa la ejecución de un observable. Esto va a tener más sentido más adelante. De momento ignorémoslo un poquito. Y pues tenemos operadores que son básicamente un montón de funciones puras que nos provee RxJS para poder realizar operaciones con observables, ¿no? Entre ellas están map, filter, reducer, flatmap, etc, etc. No creo que nos dé tiempo de ver operadores por todas las cosas que tengo que explicar. RxJS puede ser un poco denso, entonces posiblemente hoy solo veamos hasta suscripciones, ¿no? Y los sujetos y los schedulers o planificadores, ¿no? Estos dos los vamos a dejar de lado de momento, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos creamos un observable, no? Enfoquémonos en esa parte. ¿Cómo producimos un valor, no? RxJS nos provee de una función que funciona como constructor que se llama observable, ¿no? Ah, chinga, ¿así se pronuncia? ¿Cuál? ¿Así se pronuncia cuál? ¿RxJS o RxJS? ¿O los schedulers? ¿Te refieres a los schedulers? Los schedulers. Yo les digo schedulers, pero hay gente que le dice schedulers porque mexicanos. Entonces, ok. Entonces, RxJS nos provee de un observable que es scheduler. Se pronuncia scheduler, ¿no? Hay gente que lo pronuncia scheduler porque cosas de la vida, ¿no? Bueno, técnicamente es scheduler porque se pronuncia schedule, ¿no? Schedule. No sé, cada quien lo pronuncia diferente. Me vale madre. No es importante en ese momento. Entonces, el punto es que tenemos esta función como constructor, ¿no? Y como es una función como un constructor, se invoca con la palabra reservada new observable, ¿ok? Y lo vamos a asignar a una variable que le vamos a llamar observable, ¿no? Hay una convención dentro de la comunidad y es ponerle el signo de pesos, moneda, dólar, lo que sea, al final de una variable cuando es un observable. De la misma forma en la que, por ejemplo, hay gente que le pone el signo de pesos antes, cuando, por ejemplo, trabajas con jQuery y lo que te regresa es un objeto de jQuery, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de poner el signo de pesos al principio, lo ponemos al final para saber que este de acá es un stream de datos, ¿ok? Y nuestro observable lo que hace es recibir una función como argumento, ¿no? A esta función le va a pasar como argumento un subscriber, ¿no? Subscriber, de esta forma, ¿ok? Y RxJS hace énfasis en CPS, ¿no? En Continuation Passing Style, que es algo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? En lugar de regresar algo directamente desde una función, por ejemplo el valor 1, pues lo que hacemos es mandar a llamar una función generalmente llamado callback o CB, ¿no? CB, ¿no? Maldita sea. CB. Y le pasamos un 1, ¿no? Ahora, estas continuaciones no están como tal en la lista de argumentos que están aquí, ¿no? Sino que están dentro del objeto subscriber. Y el objeto subscriber tiene 3 continuaciones, ¿no? Voy a poner aquí, subscriber. Tiene 3 continuaciones. La primera es next. La segunda es error. Y la tercera es complete. De esta forma, ¿ok? Entonces, si yo quiero usar CPS, en lugar de regresar algo y en lugar de invocar una función en la lista de argumentos, pues simplemente mando a llamar a las continuaciones que están dentro de estos objetos, ya sea next, error, complete, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero informar, ¿no? Si yo quiero poner en la línea del tiempo un valor, pues pongo subscriber.next, ¿no? Y de esta forma se
expone o se produce el valor 1, ¿no? Entonces voy a poner aquí un console.log.start y yo aquí abajito voy a poner un console.log de end, ¿no? Y me voy a ir a mi consolita y vemos en este caso, bueno, no importa, vemos que en este caso obtengo start y obtengo end, pero no veo por ningún lado, ¿no?, el valor 1. Bien, a diferencia de las promesas, ¿no?, los observables, perdón, son lazy, ¿no? Observables are lazy. De manera que aunque yo cree un observable, la producción de valor no comienza hasta que yo se lo indico al observable. ¿Y cómo le digo al observable que tiene que empezar a producir valores? Bien, tengo que suscribirme a este observable. Entonces, el objeto que estoy asignando a observable tiene la propiedad subscribe, ¿no? Y subscribe es un método que recibe un objeto subscriber. Y como ya habíamos dicho, el objeto subscriber tiene tres propiedades o tres métodos. Tiene el método next, tiene el método error y tiene el método complete. Entonces voy a pasar un objeto, voy a pasarle next, que va a ser un método que va a recibir un valor, y voy a hacer un punto console log de next value, y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos, solo que con los correspondientes valores. Entonces aquí en lugar de ser next va a ser error, y en lugar de value va a ser error.message, y aquí en lugar de imprimir un valor voy a decir completed, ¿no? Este se va a llamar complete, y complete no recibe ningún valor, ¿ok? Entonces con esto yo ya le estoy diciendo a mi observable, oye, suscríbete, inicia la producción de los valores o inicia la ejecución del observable, ¿no? Y eso se parece muchísimo a la forma en la que, por ejemplo, trabajamos con las promesas, ¿no? Con el onSuccess y con el onError y con el settled, ¿no? Entonces ahora sí yo obtengo start, next 1 y end, ¿no? Ahora yo puedo seguir produciendo valores, ¿no? Puedo, por ejemplo, producir el 2. ¿Qué hice? Puedo producir, por ejemplo, el 3, ¿no? Y obtengo start, next 1, next 2, next 3, ¿no? Pero esta producción de valores se hace de forma síncrona. Y si se dan cuenta, nosotros en ningún momento estamos marcando que este observable, a pesar de que produce valores finitos, ha terminado o ha completado su producción de valores. Entonces, para indicarle a los suscriptores que esto ya, o que este observable ya terminó de producir valores, llamamos a la continuación llamada complete o la continuation complete. Entonces decimos suscriptor.complete. Entonces si yo veo a mi consola, veo start, next, completed, ¿no? Y con esto yo ya le pongo esta línea diagonal indicando que este stream de datos ha concluido su producción de valores, ¿no? Este observable ya está completo, ¿no? Sería el equivalente a decir que una promesa está settled, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque los observables y las promesas son animales o son bestias completamente diferentes, ¿no? Pero podríamos decir que este observable ya terminó de producir todos los valores que tenía que producir, ¿no? Ahora, yo estoy aquí
¿no? Produciendo los valores de forma síncrona, ¿no? Obviamente en la línea del tiempo estos no se producen al mismo tiempo, sino que se produce uno, pasa una cantidad de tiempo determinada, se produce el siguiente, después pasa de nuevo otra cantidad de tiempo y se vuelve a producir, ¿no? Otro valor. Y después se termina, ¿no? Pero sigue siendo de forma síncrona. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de simular que estos valores se producen de forma asíncrona. Entonces, para hacer eso, vamos a llamar a setInterval y le vamos a decir que cada medio segundo, o al menos cada medio segundo, produzca un nuevo valor. Entonces, vamos a cortar esto de aquí. Vamos a eliminar esto de aquí y le vamos a decir que... Ay, maldita sea. Y le vamos a decir que emita el valor del counter y después incremente el counter, ¿no? Lo vamos a hacer al revés. Le vamos a decir primero que aumente el counter porque está en 0, para que la primera vez que produzca un valor el counter se ponga en 1 y después emita el valor o produzca el valor. Entonces, si yo voy a mi consola, veo que está produciendo, ¿no? Y en este caso, este observable va a seguir produciendo valores de forma indefinida, ¿no? Si yo no cancelo el observable, o no lo marco como completado dentro del observable, este observable va a seguir emitiendo valores de forma infinita, ¿no? Ahora, la ventaja que tienen los observables es que podemos mezclar tanto la producción de valores síncronos como la producción de valores asíncronos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a decir que produzca un valor cada segundo, ¿no? Pero antes de que empiece el interval y antes de que empiece esta macro task, pues le voy a decir, oye, ¿sabes qué? De forma síncrona, prodúceme el 0, ¿no? Y después prodúceme igual de forma síncrona el -1. Entonces aquí vemos que dice 0, -1, 1, 2, 3, y vemos que aquí está el end, ¿no? Entonces aquí empieza a producir de forma asíncrona. Entonces podemos mezclar ambos estilos con los observables. Podemos producir tanto síncrono, asíncrono o ambos al mismo tiempo, ¿no? Lo cual está interesante y tiene ciertos casos de uso, ¿no? Ok, ¿todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Sí, no, no los veo, no los escucho. Perdón, ok. Lo tomaré como un sí, ¿no? Ok. Ahora, hay algo que debo notar y es la parte de las... ¿Is that beer? No, es café, como todo ley seca. Ley seca en Yucatán. Ahora, hay algo que debemos notar en cuanto a los observables, ¿no? Yo me puedo suscribir cuantas veces yo quiera a un observable. Me voy a suscribir por segunda vez. De esta forma. Y vemos que produce next 1, next 1, next 2, next 2, next 3, next 3, next 4, next 4, next 5, ¿no? Ahora, cada vez que yo llamo al observable con subscribe o con el suscripción o con la suscripción, lo que esto hace es generar data streams, ¿ok? Completamente diferentes, ¿no? El data stream que se genera con esta suscripción es completamente diferente a este data stream que se genera con esta suscripción, ¿no? Es como si tuviéramos la función, digamos, 1 y regresara 1, ¿no? E invocáramos la función one dos veces, ¿no? La función 1 dos veces. ¿Qué onda, Osorno? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, no? Esta llamada de aquí es completamente independiente de aquí, ¿no? Y si tuviéramos un estado interno o variables internas dentro del scope de esta función, el scope de esta función, de esta llamada, es completamente distinta al de esta llamada, ¿no? El estado interno de esta llamada es completamente distinta y separada de esta llamada, ¿no? Entonces no tenemos este riesgo de que
al suscribirnos 2 meses a un observable hayan como colisiones o tengamos problemas, ¿no? Entonces vamos a eliminar esa parte de ahí. Y voy a eliminar los console logs porque ya no los necesitamos. Estos de acá, ¿no? Y listo. ¿Ok? Ahora, hay algo de lo que quiero hablar y es sobre el modelo mental o el modelo conceptual del que difieren, por ejemplo, las promesas y los observadores o los observables de los generadores y las funciones, ¿no? Entonces voy a comentar esto de aquí de momento, ¿no? Y tanto los generadores como las funciones pertenecen a una categoría que se le conoce como el pooling system, mientras que los observables y las promesas pertenecen a otro modelo conceptual o a otro sistema llamado pushing system, ¿ok? Pertenecen a 2 categorías completamente diferentes. De hecho, voy a poner primero funciones, ¿ok? Y después generadores, después promesas y después observables, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las diferencias entre estos 2 modelos o entre estos 2 sistemas conceptuales? Bien, en un sistema de pooling y de pushing, en ambos sistemas, tenemos 2 entidades. Una que se le conoce como el producer y otra que se le conoce como el consumer, ¿ok? Tenemos a alguien que produce valores y tenemos a alguien que consume valores, ¿ok? En el caso del pooling system, los que generan estos valores son las funciones y los generadores, ¿no? Entonces voy a definir aquí una función rápida, ¿no? La función 1 y voy a definir un generador que es una función que se llama generateNumbers y lo que hace es producir del 1 al 2 y al 3, ¿ok? Entonces, estos de acá son mis productores. Tanto la función de generador, generateNumbers, y la función 1 generan valores, ¿ok? En el caso de la función, genera un valor. En el caso de del generateNumbers, genera múltiples valores, ¿no? Función, un valor, generadores, múltiples valores, ¿ok? Y cuando nosotros necesitamos obtener esos valores, lo que hace el consumidor es jalar, ¿no? Hacer pool de la función o del generador. Es decir, el generador y la función no producen los valores cuando la función y cuando el generador quieren. Los producen cuando el consumidor así lo indica, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el consumidor pues es mi scope global, y yo estoy jalando el valor de la función one cuando yo la invoco, ¿ok? La función one no es la que dice, ok, voy a producir este valor cuando a mí se me dé la gana, sino que es el consumidor, mi scope global, el que le dice a la función cuándo generar ese valor, ¿no? En el caso, por ejemplo, del generador, si tuviera un for, el generador no produce los valores cuando el generador quiere, sino que en este caso el for var of, que es mi consumidor, le dice al generador cuándo generar estos valores, ¿no? Entonces si me voy a la consola y hago un console log de data, vemos que lo que hace es producir data 1, después número 1, luego número 2 y luego número 3 de esta forma, ¿no? Entonces,
En el pooling system, la generación del valor depende del consumidor, depende de cuándo el consumidor decida jalar esos números, ¿no? En un sistema de pushing, no funciona de esa forma, ¿no? Lo voy a poner aquí como pooling system, ¿no? Y aquí abajo lo voy a poner como el pushing system, ¿ok? Y en el pushing system es todo lo contrario. El que produce, ¿no? El productor genera el valor cuando se le dé la gana, ¿ok? En el momento en el que el productor quiere generar un valor, lo genera. Y lo que hace es pushar o enviárselo o mandárselo al consumidor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una promesa, promise.resolve, si yo produzco la promesa de 1, por ejemplo, esto se va a ejecutar, ¿no? Independientemente de si haya alguien que esté consumiendo este valor. No hay un punto then o no hay un async await, ¿no? No hay quien consuma este valor, pero independientemente de eso, este valor se genera, ¿ok? Es el productor quien dice, yo lo voy a generar y después lo voy a pushear al consumidor. ¿Cómo lo pushea? A través del uso de .then, ¿no? Cuando esta promesa ya terminó de generar el valor, se lo pasa al consumidor, se lo pushea al consumidor a través de algún mecanismo, una continuación, en este caso .then, ¿no? Entonces, si yo aquí obtengo el valor y hago un console.log de promise, pues en este caso, value is not defined, value is not defined. En este caso, pues obtengo promise de 1, ¿no? Ok, ahora, las promesas generan un solo valor, ¿no? De la misma forma en que la función en un sistema de pooling genera un valor, ¿no? En el sistema de pooling, el generador genera múltiples valores. Ven, en el sistema de pushing es el observable el que se encarga de generar múltiples valores. Promesas generan uno, observables generan varios, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si yo aquí coloco esto, le digo al observable, oye, suscríbete, vemos cómo produce next, 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 ¿ok? Y en este caso, este observable, pues va a seguir produciendo valores, ¿no? Va a seguir produciendo valores y va a seguir produciendo valores, ¿no? Esas son como las diferencias conceptuales, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto en específico? Voy a comentar esto de momento para que no nos cause conflicto. Y voy a mover, voy a copiar y luego lo voy a comentar. Nada más como para que no nos dé problemas. Lo voy a pegar aquí y listo. ¿Ok? Lo tomaré como que no hay nadie con dudas. No, bebé, pero ¿a qué hora haces a sacar a Promptim? A las 7:30 de la mañana. 7:30. Todos los días, todos los malditos días, ¿no? ¿Ok? Si no hay más dudas, continuamos. Bien, ahora, hay algo de lo que quiero hablar y es el hecho de que de la misma forma en el que, por ejemplo, tú no puedes aplicar o volver a llamar la función resolve sobre una función, sobre una promesa, disculpen, que ya ha sido establecida o que ha sido marcada como settled, tú no puedes, ¿ok?, volver a llamar next o volver a llamar alguna otra de estas continuation una vez que tú has marcado un data stream o un observable como completado, ¿no? Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a producir valores como el 1 y el 2 y después marco este observable como completado y yo intento después mandar un tercer valor,
vemos en consola que, por ejemplo, obtengo next de 1, obtengo next de 2 y después obtengo completed, ¿ok? Se ejecuta next con el valor 1, se ejecuta next con el valor 2, después se ejecuta la continuation de complete y yo ya no puedo, ¿ok? Yo ya no puedo seguir produciendo nuevos valores, ¿no? De la misma forma en la que una promesa, una vez que está marcada como settled, no puedes hacer de nuevo un resolve dentro, ¿no? Bien, ahora, los observables pueden producir tanto valores como errores, ¿no? Para eso tenemos este error de aquí. Y la forma en la que nosotros indicamos que se produjo un error en el caso de RxJS es mandando a llamar el continuation llamado error, ¿no? Y error recibe un argumento, en este caso la convención es que sea un error, ¿no? Un objeto error. De esta forma. Y lo mismo ocurre una vez que yo gatillo un error o una vez que yo produzco un error, yo ya no puedo seguir produciendo nuevos valores, ¿ok? Bien, ahora dense cuenta que a pesar de que yo estoy produciendo un error, ¿no? No se está mandando a llamar el callback completed o el continuation completed, disculpen, ¿no? Entonces, una vez que tú gatillas un error, tu observable no se marca como completado, ¿no? Pero no puedes seguir enviando valores a través de next, ¿no? En el caso de si yo intento ejecutar de nuevo subscriber.error, vemos que me manda al diablo, ¿ok? Yo solo puedo gatillar o solo puedo producir un error en el observable, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muchísimo en cuenta, ¿ok? Bien, perfecto. Bien, ¿qué me falta? Ok. Bien, ok. Vamos a ver de nuevo el ejemplo de nuestro counter. Vamos a de nuevo a generar un observable que lo que haga sea generar un valor, ¿no? Utilizando un intervalo, ¿no? Cada X tiempo va a producir un valor, ¿no? Entonces de nuevo, set interval, le vamos a decir que lo produzca cada segundo. Y le vamos a decir que mande a llamar subscriber.next y le vamos a llamar con counter como argumento, ¿ok? Entonces yo me suscribo y veo que me aparece 1, 2, 3 y 4. Bien. Este observable va a seguir produciendo valores de forma indefinida. Bien. Hay streams de datos o hay observables que conceptualmente son infinitos, pero yo nada más necesito que produzca hasta cierta cantidad de valores, o que después de cierta cantidad de tiempo o después de que una condición se cumpla, yo ya no necesite los valores, es decir, y le indique al observable que ya no necesito que siga produciendo valores, ¿ok? Entonces, la forma en la que yo hago esto es a través de la desuscripción. Yo lo que hago es desuscribirme de este stream. Y una vez que me desuscribo, el stream se desecha, ¿no? O como dicen los gringos, it gets disposed, ¿no? El stream de datos es desechado. ¿Okay? Yo ya no necesito que siga produciendo valores. Por ende, simplemente me deshago de él, ¿ok? Sería el equivalente a liberar memoria, ¿no? No quiero tener un proceso, no quiero tener un stream de datos produciendo valores de forma infinita. Porque al final del día, pues son unidades de computación que toman recursos, ¿no? Entonces, en el momento en el que el stream de datos ya no nos es útil, lo desechamos. ¿Cómo hacemos eso? Bien, cuando yo me suscribo a un observable, me regresa esta llamada una suscripción
que es la parte que yo les mencionaba al principio, ¿no? La suscripción representa la ejecución del observable. ¿Ok? Entonces voy a asignar lo que sea que me regresa subscribe a una constante que se va a llamar subscription. ¿Ok? Y la suscripción tiene un par de métodos, pero lo único que nos interesa es onSubscribe, ¿no? Entonces, subscription.onSubscribe, de esta forma. Ok, bien. Lo que voy a hacer es dejar correr el stream. Voy a dejar que corra el observable, que produzca unos cuantos valores. Y después de X cantidad de tiempo que se desuscriba, ¿no? Entonces voy a poner un timeout. ¿Qué les gusta? ¿2 segundos? ¿No? Y cuando pasen al menos 2 segundos, pues me voy a desuscribir de este observable de aquí, ¿no? Entonces, le doy F5, obtengo next 1, obtengo next 2 y ¡pup! Se calla, ¿ok? Se calla mi consola. Entonces, este observable de aquí se desecha, ¿no? Gets disposed. Se desecha. Ya no necesito que sigas produciendo valores. Te vas al basurero, ¿no? Dejas de ejecutar, ¿no? De la misma forma en la que con el punto subscribe le indicamos empieza la producción, con onSubscribe le decimos cancela la producción, ¿no? No completa, no termina. Eso lo hacemos con subscriber.complete. Con .onSubscribe le decimos cancela la producción de los valores. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Ok? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Lo tomaré como que tiene sentido. Bien, ahora. De la misma forma en la que por ejemplo, los hooks tenemos una etapa de cleanup, ¿no? Tenemos una etapa de cleanup. Tenemos también una etapa de cleanup cuando nosotros nos desuscribimos. Yo puedo regresar desde este observable de aquí una función que se va a ejecutar cuando alguien se desuscriba de este observable, cuando alguien decida cancelar la producción de valores. Bien, setInterval siempre lo que hace es producir un interval ID, y siempre que nosotros establecemos un interval, nosotros tenemos que limpiar o tenemos que remover ese interval. Entonces, cuando alguien se desuscriba, vamos a ejecutar esta función de aquí. Y en esta función nosotros vamos a hacer ese clear interval, ¿no? Clear interval. Y le pasamos el interval ID de esta forma, ¿no? Para que lo desregistre, ¿no? Si no, pues este interval va a seguir existiendo en algún lado, ¿no? Entonces con esto le decimos, ok, elimina el interval. Entonces aquí voy a hacer un console log de cleaning up, nada más para que veamos eso. Y aquí voy a hacer un console.log de un subscribing. De esta forma, ok. Entonces produce 1, produce 2, manda a llamar, loguea en consola onSubscribing y después loguea en consola cleanup, ok. Bien, sencillo. Ahora, yo sé que esto de acá es feíto. Yo lo sé. Voy a quitar esto acá. Yo sé que esto de acá es feíto. Yo sé que pasar un objeto con 3 propiedades, pues es feo. Y yo sé que muchas veces no nos interesa ni el error, ni saber si este stream se ha completado. En especial en los streams que son infinitos, en los observables que producen valores de forma infinita. En ese caso, pues no necesitamos un complete. La ventaja
que tiene RxJS es que estas tres propiedades son opcionales, ¿no? Si nosotros no la pasamos, no se va a romper. De hecho, podríamos pasar un objeto vacío y vemos que no pasa nada, ¿no? Se están generando los valores porque nos suscribimos, pero pues cuando no pasamos el continuation next, no nos enteramos. RxJS provee un continuation por defecto, que es un no operation, una función que no hace nada. Entonces yo voy a poner solo el next y voy a olvidarme tanto del error como del complete, ¿no? Y listo, sigue funcionando. Bien. Otra ventaja que nos provee RxJS es que podemos utilizar otro estilo si es que a nosotros nos apetece. Y es, en lugar de pasar un objeto, pasarle las tres funciones. La primera función que pasamos, obviamente, es el equivalente a un onNext. La segunda función que pasamos es el equivalente a un onError. Y la tercera es el equivalente a un onComplete, ¿no? Entonces aquí voy a hacer voy a pasar una función. Voy a ponerlo como estaba. Ok, y aquí voy a pasar igual una función que simplemente va a decir console.log completed, ¿no? Y voy a comentar esto para que sea un string finito. Voy a copiar y pegar esto 2 veces y después voy a llamar subscribe complete. Y entonces va a producir 2 valores y después va a completar, ¿no? Y pues vemos eso, vemos que se ejecuta next 1, vemos que se ejecuta next 2 y vemos que se ejecuta completed. Y si yo produzco un error, vemos que produce 1 y vemos que después produce el error, ¿no? Y de la misma forma, estas funciones son opcionales, ¿no? Entonces yo puedo olvidarme del onComplete y me puedo olvidar del onError y voy a regresar esto como si fuera un string infinito. Qué elegante, ya sé, ¿no? Entonces, listo, sigue funcionando, ¿no? Ok, listo. Sigue funcionando, ¿no? Produce 1, produce 2, produce 3, produce 4, produce 5, ¿no? Entonces, esto es un poquito más elegante. Normalmente la bandita trabaja con esta forma de pasar funciones en lugar de estar pasando objetos, ¿no? Al menos para mí me gusta, al menos a mí me gusta más, ¿no? Y si, por ejemplo, han trabajado con promesas, que es algo que hemos visto anteriormente, pues saben que también las promesas se les pasan funciones, ¿no? Ahora, los observables como tal son aburridos, ¿no? Como tal. Lo interesante viene de cuando nosotros comenzamos a realizar operaciones con los observables, ¿ok? Pero primero, antes de hablar de operadores, voy a hablar de cómo trabajar con 2 funciones de utilería que nos provee RxJS. El primero es of y el segundo es from, ¿ok? Y of es simplemente una función que regresa un observable, ¿ok? Of puede recibir n cantidad de argumentos, ¿no? Y estos valores pueden ser cualquier tipo de dato de JavaScript. Entonces puedo poner un 1, después puedo poner un 2 en string, puedo poner un false, puedo poner un array con 1, 2 y 3, puedo poner un objeto con alguna propiedad que tenga algún valor y me puedo suscribir y después puedo mandar a llamar a console.log
y mandar a imprimir los valores de esta forma. Ok, voy a comentar esto de momento para que no me cause ruido en la terminal. Y off lo único que hace es generar un observable a partir de estos datos. Ok, y lo que hace este observable es ir produciendo esos valores en el orden en el que nosotros pasamos los argumentos, ¿no? Entonces vemos que obtenemos 1, después obtenemos 2 en string, y después obtenemos false, y después obtenemos un array de 1, 2 y 3, y después obtenemos un objeto con una propiedad y un valor. Ok, entonces voy a pasar una función vacía y después voy a pasar la función para done. Ok, y vemos que este stream es de hecho un string finito. Una vez que nosotros pasamos una cantidad de argumentos fijos, el observable va a producirlos todos en el orden en el que los pasamos y después va a decir, ok, este stream ya se coció, ok, este stream ya está, ya no le tocas, ya no le mueves, ¿no? Ya produjo todos los valores que tenía que producir. Ok, bien, este es en el caso de off. From funciona de una forma un poquito diferente. From recibe como argumento ya sea un array, un objeto que se comporte como un array, array-like object, recibe un generador, ¿no? O puede recibir un observable, un objeto que se parezca a un observable. Object, observable like object. De esta forma, ¿no? Entonces, si yo le paso un array, vemos que no produce el array como tal de 1, 2 y 3, sino que produce 1, después produce después produce 2, después produce 3 y después marca el stream de datos o el observable como completado. ¿Qué onda, Mr. Javi? No, lo marca como done, ¿ok? Entonces, si yo paso un objeto, por ejemplo, value, prop, de esta forma, me dice, oye, proveíste o le proviste de un valor inválido, ¿ok? Tiene que ser un objeto que sea parecido a un array. En este caso, pues, el objeto no es un array, ¿no? De hecho, from también acepta promesas. Entonces, si yo digo aquí, por ejemplo, promise.resolve y le paso 1, esto no me produce una promesa resuelta con el valor 1, me provee de el 1, ¿ok? Entonces yo puedo convertir a través de from una promesa en un observable que solo produce un valor, ¿ok? Igual con los generadores, en este caso generate numbers, ¿lo tengo comentado? Sí, lo tengo comentado. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Y obtengo de nuevo 1, 2 y 3. Ok, este es un generador que tiene 3 iteradores. Entonces me produce 1, 2 y 3, ¿no? Y como esto acepta como argumento objetos que aparecen observables, pues yo puedo decir of 1, 2 y 3. Esto genera un observable. Se lo paso a from y obtengo 1, 2 y 3. De manera que puedo convertir un observable en otro observable. ¿Ok? ¿Tiene sentido hasta aquí? Bien, ok, perfecto. Entonces voy a volver a comentar esto porque me está llorando. Y ya voy a eliminar esto de aquí porque no lo voy a usar. Y voy a comentar esto de aquí nada más para que lo tengamos como referencia. Y esto de aquí lo voy a pasar, lo voy a copiar y lo voy a pasar para abajo, ¿no? Ok, de esta forma. Ok, bien, ok. Entonces, los observables
los observables como tal son aburridos, entonces necesitamos hacer cosas con estos observables, ¿no? Voy a la cocina rápido, dale Joaquín. Necesitamos hacer algo con estos observables, entonces ese es el punto de los operadores. Los operadores nos permiten realizar operaciones a observables, ¿ok? Entonces, nosotros no tenemos que inventar nuestros propios operadores, sino que RxJS ya nos provee de ciertos operadores, ¿no? El operador más común lo voy a importar desde operators. Se llama map. ¿Ok? Y de la misma forma en la que nosotros podemos mapear un array, ¿por qué uso el $sign? Es una convención. Las cosas que sean strings de datos, se les pone un $sign al final, ¿no? Es una convención de la gente que hace programación reactiva por alguna extraña razón, ¿no? Esto viene de la gente de jQuery. La gente de jQuery, por ejemplo, cuando tiene un objeto de jQuery, por ejemplo, esto de aquí no regresa un HTML element, sino que regresa un objeto de jQuery. Pues para saber que tiene los métodos de jQuery, pues le ponemos el signo de pesos al frente. Entonces la gente de RxJS y de programación reactiva se pirateó esto y dijo, bueno, en lugar de ponerlo al principio, pues lo vamos a poner al final, ¿no? Tiene un nombre la anotación, pero no recuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, ok, entonces de la misma forma en la que nosotros podemos mapear un array a otro array, podemos mapear un observador en un observador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un console log. Tenemos array.of 1, 2, 3, 4. Podemos mapearlo y decirle que incremente el valor en una unidad. Esto lo voy a volver una función, ¿no? De esta forma. Lo voy a poner en una variable, ¿no? New array, ¿no? De la misma forma en la que nosotros podemos generar un array a partir de 1, 2, 3 y 4 y podemos mapear ese array utilizando la función incremento, ¿no? Y esto nos produce un nuevo array. De la misma forma lo podemos hacer con los observables, ¿no? Entonces en este caso vemos que mapear el array original con la función incremento me regresa en lugar de 1, 2, 3 y 4, me regresa 2, 3, 4 y 5. Okay. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bien, ahora el detalle que tienen los operadores de RxJS es que siguen principios funcionales. Uno de ellos es el uso de la inmutabilidad, ¿no? Si yo le paso un observable a un operador, me va a regresar un nuevo observable con las modificaciones que le haya hecho, ¿ok? Y no solo eso, los operadores están parcialmente aplicados. Entonces, por ejemplo, map recibe dos argumentos, ¿no? El primero es la función que va a aplicar al observador y la segunda es el observador sobre el cual va a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tuviera de nuevo la función incremento, recibo un valor, regreso al valor más 1, pues yo lo tendría que pasar a incremento y después tendría que pasarle el observable, ¿no? Pero como esta función está currificada, ¿no? En lugar de aceptar los dos argumentos a la vez, recibe un argumento a la vez, ¿no? Y esto de acá que regresa es un observable. Entonces yo me puedo suscribir a este observable y hacer la monserga de toda la vida, ¿no? Solo voy a hacer un console log del value para que lo podamos ver. Value is not defined, value is not defined, value is not defined. Maldita sea. Ok. Ok, value de 2, value de 3, value de 4. Entonces lo voy a, en lugar de que sea incremento, le voy a llamar twice a la función y lo que hace es multiplicar por 2 de esta forma. Entonces esto es twice, ¿no?
Y regreso 2, 4, 6, 8, ¿ok? Y no nos estamos suscribiendo de nuevo a este observable de aquí. Nosotros nos estamos suscribiendo al nuevo, ¿ok? Al nuevo observable que me está regresando map a partir de aplicar twice al observable, ¿no? Ahora, el problema aquí, las cosas se complican cuando, por ejemplo, yo necesito realizar varias operaciones de forma seguida. Entonces, supongamos que, ok, quiero mapear y multiplicar por 2 los valores del observable. Supongamos eso. Pero después, supongamos que yo quiero convertir esos valores en un string. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto de acá es un observable, entonces va a ser el último argumento que voy a recibir. Y entonces aquí yo tengo que pasarle, por ejemplo, tu string. Y voy a definir tu string de esta forma. Recibe un valor y simplemente lo que hace es meterlo en un string de esta forma. ¿Okay? Y entonces ya tengo value de 2, value de 4, value de 6, value de 8, pero ahora son strings. ¿Ok? Y tenemos este problema de anidamiento, ¿no? Tenemos este problema de anidamiento y se vuelve complicado de trabajar. Entonces, la ventaja que tenemos es que todos los observables en RxJS tienen la propiedad pipe. Entonces voy a mover mi suscripción y la voy a pasar por acá, ¿ok? Y pipe recibe n funciones. Entonces aquí yo puedo pasar el mapeo de twice de esta forma. Y entonces aquí yo puedo después pasar el mapeo de toString. ¿Ok? ¿Qué hice? ¿Ok? Y ya se ve un poquito más. Ya se ve un poquito más ordenado. De hecho puedo hacer un map, por ejemplo, de shout. Nada más como, ¿qué hice? Nada más como para tener un par de funciones extra y que se vea. Nada más que se vea, ¿ok? Y voy a hacer de nuevo un map de shout porque me gusta gritar mucho. Y voy a hacer un mapeo de shout porque me gusta gritar aún más, ¿no? Entonces, ya es un poquito más fácil de leer, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues primero mapeas en... maldita sea. Primero mapeas en twice, luego mapeas con tu string, luego mapeas con shout, luego mapeas con shout, luego mapeas con shout, luego mapeas con shout, ¿no? Entonces se lee de izquierda a derecha. Y en el caso de que tuviéramos que acomodar el código en diferentes líneas, esto se lee de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Podrías poner el otro código para comparar? Sí. Sí puedo. Entonces, lo primero que hacía... Bueno, voy a copiar el subscribe primero porque es lo que me interesa, ¿no? Entonces, primero lo que hago es mapear utilizando twice al observable, ¿ok? Y esto me regresa un observable. Entonces necesito mapear ahora con tu string y esto me regresa un observable. Entonces ahora tengo que mapear utilizando shout, ¿ok? Ok, y ambos son equivalentes, ¿no? Solo que obviamente el que está aquí, al ser funciones currificadas, ¿no? Son un poquito más complicadas de leer, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar un string, un nuevo observable, después volvemos a generar un nuevo observable y después generamos un nuevo observable y lo que hacemos es suscribirnos solo sobre el último observable generado, ¿ok? De esta forma, ¿ok? Entonces, ese es el punto, ¿no? De los operadores. El punto de los operadores es realizar operaciones, hacer cositas con los observables, ¿no? Entonces, pues hasta aquí preparé la plática. Hay más cosas de las que me gustaría hablar. Por ejemplo, no hablé de subjects ni de scheduler. Y hay muchos más operadores, referencia. Hay muchísimos más operadores, ¿no? Y, por ejemplo, están estos operadores de aquí. Entonces, hay muchísimos. Obviamente no los voy a cubrir todos, ¿no? Pero
sirven como referencia. O sea, estas son todas las operaciones que puedes realizar sobre un observable. Muy genial. Llegué tarde. Tendré que ver la repetición para entenderle bien. Sí, no se preocupe. Mr. Darren Wolf, ¿no? Entonces, hay muchísimas operaciones. Sí, la idea es la siguiente, el martes, el jueves, disculpen, la siguiente sesión, el jueves, pues hablarles ya como de schedulers en forma, de schedulers, como dicen los gringos, y hablarles de subjects, ¿ok? Y ya después podríamos empezar a hablar de RxJS. Quizá la parte que más me gustaría hablar sería de FlatMap y de cómo hacer peticiones Ajax utilizando observables. La cosa curiosa que tienen los observables es que tú puedes modelar cualquier cosa como un observable, ¿no? El 1, pues es un observable, ¿no? Solo que es un observable que emite un solo valor, el valor 1. El string hola lo puedes conceptualizar como un string que solo produce un valor, ¿no? El valor string hola. Una promesa es un string que genera un solo valor, ¿no? El valor que sea que produce esa promesa. Los generadores es una serie de valores que se producen. Un array lo puedes ver también como un stream. O sea, todo lo puedes ver como un observable. Todo lo puedes ver como un observable o todo lo puedes ver como un stream de datos. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.